Ok, bueno, vamos a iniciar con la clase de matemáticas para el día de ahora, esperando pues que todos se encuentren con bien y que tengamos pues las baterías recargadas para iniciar con ejercicios, ¿verdad? En esta parte de lo que vendría siendo la multiplicación que se conoce como multiplicación hindú. Ayer veíamos la primera parte de esto, ¿verdad? Y explicábamos cómo se realiza ese tipo de multiplicaciones en las cuales nos basamos digamos, en las multiplicaciones elementales y a partir de ahí obteníamos una matriz, ¿verdad? Volvemos a hacer matrices. Vean cómo todo esto, a pesar de que son métodos diferentes, detrás está esa idea de las filas y las columnas. Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios. Ayer les decía, bueno, en la computadora, para hacer el dibujo, ¿verdad? Y que vayamos entendiendo, vamos despacio. Ayer explicábamos un ejemplo de cómo resolver una multiplicación utilizando el sistema hindú. Hoy vamos a trabajar una serie de ejercicios, pero lo vamos a hacer en papel, ¿verdad? No lo vamos a hacer en la computadora. Entonces, a diferencia, digamos, de lo que hacíamos anteriormente, aquí tenemos la situación en la cual las operaciones, ¿verdad? Las operaciones que vamos haciendo se hacen más rápido en papel, ¿verdad? Es más rápido hacerlo en papel con un lápiz, ¿verdad? En papel es mucho más rápido que estarlo haciendo en la computadora. Así que voy a cambiar ahorita de cámara, ¿verdad? Para enfocar lo que vendría siendo el cuaderno, ¿verdad? En donde lo voy a ir resolviendo. Tomando en cuenta, ¿verdad? Tomando en cuenta que lo voy a hacer un poquito grande, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan observar. No porque un lápiz pues sería quizás así un cuartito de la página, ¿verdad? Para resolver ese tipo de ejercicios. Bueno, vamos a ir entonces acá viendo los ejercicios con los que vamos a trabajar, ¿verdad? El primero que se nos plantea acá, recuerden que estas son de dos cifras, ¿verdad? Ahorita estamos viendo lo que vendrían siendo las multiplicaciones de dos cifras. Entonces, para el primero, se nos vendría planteando, ¿verdad? Vamos a ponerle acá, es la letra, es el literal A, el ejercicio, y la multiplicación es de 13 por 21. Por el momento, pues usted ya tiene el método tradicional, ¿verdad? Ya tiene el método tradicional, ya sabemos cómo utilizar el método tradicional, que es el que se nos enseña normalmente en la mayoría Buenos de días, clases. profesor. Buenos días, bienvenida. Gracias. Ya tenemos el método japonés, ¿verdad? Ya estuvimos viendo el método japonés y hoy vamos a ver el método hindú. Bien, en el método hindú, ¿verdad? Lo primero que debemos de destacar es acá, que son cifras de dos cantidades. Debemos de formar un cuadro, ¿verdad? Es lo que se nos viene. Vamos a trabajar con lo que sería la formación de un pequeño cuadro. Entonces, ese cuadro decíamos que para estos el cuadro es el mismo. Como son de dos cifras, siempre vamos a hacer un cuadradito con grande y que lo vamos a dividir como en cuatro bloques. No vendría siendo lo mismo. Si usted tiene regla y lo puede hacer con regla, pues va a quedar mucho más recto, ¿verdad? Lo vamos a hacer así a mano alzada, ¿verdad? Con el propósito nada más de que nos sirva como un referente, ¿verdad? Para el ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un cuadro, ¿verdad? Más o menos de este tamaño, ¿verdad? Acá estaríamos con un cuadro que en realidad se divide en cuatro partes, ¿vean? Entonces aquí vamos a dividir acá ese cuadro en esta parte y aquí vamos a hacer otra división más. Entonces ya tendríamos nuestro cuadrado, así que parece como una especie de, como una ventana, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos ahorita, un cuadrado así como una ventana. Bien, una vez hemos hecho esto, decíamos que vamos a ubicar los números estos de acá en la parte superior e inferior, digamos, de este diagrama, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a hacer eso, ¿verdad? Decíamos, bueno, aquí vamos a ubicar, ¿verdad? Los números del 13 los vamos a ubicar aquí, ¿verdad? De arriba a abajo. Entonces vamos a poner aquí 1 y 3 representando el 13. Y el número 21 correspondería aquí al 2 y aquí al 1, ¿verdad? Que está más arriba. Entonces aquí tendríamos 13 y aquí está el 21.
Bueno, hasta allí hemos representado la primera parte, digamos, del diagrama o del método este hindú, ¿verdad? Que también es un método gráfico, ¿verdad? Si lo vemos así, es igual que el japonés en el sentido que se basa en un dibujo o en un gráfico para hacerlo. Ahora se viene lo siguiente y es ir partiendo, ¿verdad? En dos los productos, ¿ve? Entonces vamos a trazar acá una línea así diagonal, ¿verdad? Y teníamos que hacer el producto de este operador que está acá por este. Entonces diríamos 2 por 1 o 1 por 2, ¿verdad? Sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso nos daría 2. 2 por 1 o 1 por 2 es 2. Entonces, en ese sentido, decíamos que si era 2 debíamos de agregar un 0, porque acá vamos a poner en esta división las cantidades. Si nos sale de 10 en adelante, pues se pone aquí el 1 y aquí la otra cantidad. Pero si es menor de 10, habría que anteponer aquí un 0, acá, y luego el 2, ¿verdad? Que vendría siendo, digamos, la unidad con la que vamos a trabajar. Este, Bien, ahí tendríamos entonces esa primera parte, ¿verdad? Que habría consistido nada más y nada menos en ubicar 2 por 1, 2, ¿verdad? 0, 2. Ahí tendríamos entonces esa primera parte. Lo mismo vamos a hacer ahora con el otro bloque. El otro bloque vamos a hacer una diagonal acá. Aquí estaría esta otra diagonal. Entonces, ahí vamos a multiplicar 1 por 1. Que esa quizás es la multiplicación más difícil, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 por 1? A ver, 1. es 1, ¿verdad? Entonces vamos a poner un 0 acá y aquí un número 1. Bien, vamos a hacer ahora con la parte de abajo lo mismo. Dos diagonales, ¿verdad? Una primero. Y aquí haríamos el producto 2, el 2 que está acá por el 3 que está acá. ¿Cuánto nos da eso? 6. 6. Entonces vamos a poner un 0 aquí para descomponerlo. Y aquí pondríamos el 6. 0, 6, ¿verdad? 0, 6. Y vamos a hacer la última. En este caso va a ser el 1 que está aquí por el 3 que está acá. ¿Cuánto sería? 3. 3. Ok, sería 3. Entonces vamos a poner aquí un 0 y vamos a poner aquí el 3. Bien, y ahora se viene la siguiente parte, ¿verdad? Esta parte es la que hay que tener cuidado para no confundirnos, ¿verdad? Porque tenemos que ir, recuerden, por sacando como una especie de diagonal. Esas diagonales, si bien es cierto, las podemos hacer al principio, ya cuando se agarra práctica, ya se dejan de hacer, ¿verdad? O sea, ya no es necesario. Pero cuando no estamos muy seguros, lo mejor es marcarlas, ¿verdad? Entonces, y vamos a comenzar, decíamos, con la diagonal de acá, ¿verdad? Con la esquina inferior derecha y trazaríamos acá una línea, ¿verdad? Que nos va a representar esa cantidad acá. Y lo que hacemos es sumar los números que quedan sobre esa línea. A esa sería una. Aquí vamos a sacar la siguiente cifra de esta otra diagonal de acá, ¿verdad? Que nos va a dar una cifra más. Luego tendríamos las dos diagonales del centro, en este caso son las que aportan más cantidades, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos otra y aquí vamos a tener una al final. Bien. Entonces sacamos esas cuatro porque de ahí va a salir nuestra respuesta. Entonces en la primera pues solo encontramos el 3, ¿verdad? Así que ya lo vamos a apuntar ahí, ¿verdad? Es el número 3. En la siguiente diagonal encontramos un 1, un 0 y un 6. Entonces, si sumamos 1, 0 y 6, ¿cuánto nos da? 7. 7, correcto, es 7, ¿verdad? Y luego tendríamos por acá 0, 2 y otro 0. ¿Cuánto sería? ¿Cómo dijo, profesor? 0 más 2 más 0. 2. Es el 2, ¿verdad? Entonces aquí quedaría un 2. Y este 0 quedaría acá, ¿verdad? Entonces prácticamente nuestra respuesta iría de este 2 para adelante. Entonces
Para este ejercicio, ¿verdad? La respuesta que daríamos es que 13 por 21, ¿verdad? Aquí vamos a poner la respuesta de 13 por 21 sería 273. 273. Y claro, si usted lo verifica por cualquier método, ya sea, digamos, realizando la operación, ¿verdad? Con el método tradicional, si lo hace por el método japonés, si lo hace en una calculadora, pues va a llegar a esta respuesta, ¿verdad? Porque ayer comprobamos que este método es efectivo, ¿verdad? Siempre y cuando sigamos los pasos, ¿verdad? Que se nos van indicando. Entonces, bien, ahí tendríamos resuelto ya el primer ejercicio, ¿verdad? De este bloque. Ahorita, ¿verdad? Estamos trabajando con cantidades de 2 cifras, ¿verdad? Pero cuando vamos a las de 3 cifras, pues lo que vamos a ver es que esto se va a ampliar un poco, ¿verdad? Va a ser un cuadro más grande. Es igual que el método de las rayitas, ¿verdad? Que a medida íbamos agregando más cifras, se iba haciendo un poco más grande. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, pero voy a cambiar de plumón porque este como que ya no quiere pintar mucho el negro. Vamos a pasar acá a otra página, ¿verdad? Y aquí vamos a resolver otro ejercicio de los que tenemos ahorita planteados en el material. Vamos a hacer el ejercicio B. Entonces lo vamos a poner por acá. Este es el ejercicio literal B. El ejercicio B nos dice que multipliquemos, en este caso, bueno, esta está sencilla. Ese quizás se los voy a dejar a ustedes. Miren, este va a quedar de tarea. Este lo voy a poner como, mejor como tarea porque está sencillo. Así ustedes hacen uno similar al que acabamos de resolver. El B va a ser tarea. Voy a hacer mejor el C. El C que tiene una pequeña variante, ¿verdad? Mejor. Voy a hacer el C. Entonces, el número C dice 31 por 12. 31 por 12 es el literal C. Entonces vamos a proceder a resolverlo, ¿verdad? De igual manera como acabamos de hacer el anterior. Bien, lo primero decíamos, bueno, consiste en hacer nuestro cuadro, ¿verdad? Hacemos este cuadro y luego lo vamos a dividir en 4 segmentos, ¿verdad? Aquí tendríamos, digamos, nuestro cuadrito. Y agarramos entonces el número 31, ¿verdad? Y lo descomponemos de ese lado, el 3, y aquí el número 1. Agarramos el número 12 y ponemos aquí el 1 y el 2. Fíjense que realmente el orden en el que lo hagan, no hay problema, es igual. Yo escojo normalmente esto para ir en el mismo orden con todo, pero bien se puede poner aquí el 31 y aquí el 12 y al final van a llegar a la misma respuesta, porque recuérdense que en las multiplicaciones aplica la ley, ¿verdad? De la conmutatividad. ¿Qué significa? Que no importa el orden en el que pongamos los productos, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, acá lo siguiente sería ir haciendo las multiplicaciones. Bueno, entonces decimos 1 por 3, nos daría 3, ¿verdad? Entonces diríamos 0 y diríamos 3. Hacemos la otra división, ¿verdad? Diríamos 2 por 3, bueno, es 6, podríamos 0 y aquí un 6. Y hacemos otra división más, aquí hacemos 1 por 1, que nos daría 1, ¿verdad? Entonces ponemos 0 y el número 1. Y otra división más, y aquí haríamos el 2 por 1, que sería 2, entonces pondríamos 0, y aquí ponemos el número 2. Bien, entonces aquí tendríamos estas ya para ir haciendo las sumas diagonales, ¿verdad? Entonces recuerden que este trazado de esta línea eh, es para guiarnos ahorita y no confundirnos, ¿ve? Pero una vez recordamos que son estas líneas trazadas de esta manera, las sumas, pues ya ni siquiera es necesario hacer, digamos, estas líneas, ¿ve? Ya digamos, solo se van sacando. Entonces tendríamos ahí que la primera cantidad de acá, comenzando en la parte baja,
Lado derecho sería un número 2. Vean, luego tendríamos 6 más 0, sigue siendo 6 más 1. Llegaríamos a el número 7. Luego 0 más 3 sigue siendo 3 y 3 más 0 sigue siendo 3. Entonces llegaríamos al número 3 acá. Y claro, aquí hay un 0, ¿verdad? Pero al final de cuentas ese sale sobrando, ¿verdad? Si hubiera otro número, sí, pero hay 0, entonces no nos va a afectar en nada. Entonces acá tendríamos como la respuesta de esta multiplicación, que sería 372. Bien, entonces recuérdense que aquí no estamos haciendo número por número y llevando y todo eso, ¿verdad? Sino que básicamente este sistema lo que consiste es como una especie de descomposición, ¿verdad? De los productos en productos sencillos o productos que en una de todos los casos ya los hemos memorizado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la teoría, que estas multiplicaciones ya las hemos memorizado, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos la solución del literal C a través de lo que vendría siendo el método hindú. Bueno, ¿alguna pregunta del ejercicio C? ¿No? Ok, de acuerdo. Bueno, vamos entonces a uno más. Vamos a hacer un ejercicio más. El siguiente ejercicio, ¿verdad? Nos plantea el hecho de multiplicar. Este dice el literal D. Este se va a poner un poquito más interesante, ¿verdad? El literal D nos dice que debemos de multiplicar 45. Bueno, aquí está por 13. 45 por 13. Esa es la multiplicación. Entonces, pues, nuevamente, hacer primero el recuadro. Eso es lo primero, hacer el recuadro. Hacemos el cuadrado acá. Y luego hacemos las divisiones, ¿verdad? Como, recuerden que eso es como hacer como una ventanita, ¿verdad? De una casa. Trasladaríamos acá el 4, aquí el 5, aquí el 1 y aquí el 3 del 3. Y luego comenzamos a hacer los productos sencillos. 1 por 4 seguiría siendo 4. Entonces pondríamos 0 y pondríamos 4. La siguiente, 3 por 4, 12. Entonces aquí vamos a poner un número 1 y aquí el número 2, ¿verdad? Recuerden que se descompone así en esas, son como triángulos, ¿verdad? En donde descomponemos esa cantidad. La siguiente sería como decir, bueno, 1 que está acá por el 5 que está acá, vendría siendo siempre 5. Entonces vamos a poner 0 y vamos a poner 5. Y aquí trazaríamos otra diagonal y diríamos, bueno, 3 por 5, 15, ¿verdad? Entonces 1 y 5. Ahí estaría el 15. Y bien, ya que tenemos ahí eso, podemos aquí ya trazar las diagonales que nos van a indicar las sumas que debemos de efectuar. Aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 3 diagonales, 4 diagonales. Bien, aquí en la primera pues nos quedaría el 5, ¿verdad? Porque solo es está. Y luego en esta diríamos 2 más 1. ¿Sería cuánto? 3. 3 más el 5 que está acá. ¿A cuánto llegaríamos? 8. 8 con 8, correcto. Aquí pondríamos 8. Bien, vamos ahora a la siguiente diagonal. Aquí tendríamos el 1 más 4. ¿Cuánto sería? 5. 5. Y el 0, pues no le cambia nada y llegaríamos a 5. Y el 0 que está acá, pues queda igual. Recuérdense que en este decíamos que a veces se acarrea. Hay veces que llevamos acarreo. Entonces, si hay acarreo, hay que llevarlo a la siguiente posición. Ahorita estos no nos han salido con acarreos, pero el que hicimos ayer sí, ¿verdad?
Entonces diríamos que la respuesta de 45 por 13 sería igual a 585, ¿verdad? Y nuevamente podríamos utilizar algún método que tengamos disponible, ¿verdad? Para verificar que eso sea cierto. Si digamos, yo no creo en el sistema este, ¿verdad? O digo, bueno, y eso así es, o funciona o no, pues entonces podemos ir a una calculadora, ¿verdad? Como por ejemplo acá del teléfono. Y entonces si soy un poquito tengo complejo de Tomás, ¿verdad? Me dicen Tomasito, porque no creo, ¿verdad? Entonces 45, ¿verdad? Decimos por eh, 13, ¿verdad? Y que nos diga la calculadora, ¿verdad? Ahí está. 585, ¿verdad? 585. Entonces significa que es un método efectivo. De hecho, no sé si saben, ¿verdad? Pero los hindúes en la India, la India tiene tiene un muy buen sistema educativo, ¿verdad? Tiene un muy buen sistema educativo. A pesar de que aún en los barrios más pobres, ¿verdad? Aunque la infraestructura quizás de las escuelas sea muy deplorable, ¿verdad? No se diferenciaría mucho de algunas escuelas públicas de aquí de El Salvador, diría yo, pero la calidad de sus docentes es un punto casi envidiable, ¿verdad? Para el resto del mundo, ¿verdad? Y por eso la India ha adelantado mucho en mucha tecnología, ¿verdad? Imagínense que estas computadoras que se lanzaron durante un tiempo acá, ¿verdad? De un niño en una computadora. Allá unos ingenieros decidieron sacar las computadoras más baratas del mundo, ¿verdad? Y resultaron inventando una computadora para aprendizaje valorada en $35. Y, aparte de eso, en la India se fabrican actualmente muchos medicamentos, ¿verdad? Una de las vacunas contra el COVID, de las primeritas, surgió de allí, ¿verdad? Surgió de laboratorios que están, pues, en la India. Y también hay una marca de vehículos, ¿verdad? Los hindúes también fabrican unos vehículos que andan por acá que se llaman Mahindra, eh, que es una compañía, es una industria hindú que fabrica automotores. Entonces, eso ha mejorado mucho, digamos, en términos de lo que vendría siendo no solo la economía, sino el sistema en general, ¿verdad? Es un país que algunos lo podrían ver, sobre todo cuando enfocan las zonas pobres, podrían pensar que es subdesarrollado, pero tiene una parte que está muy desarrollada y tiene que ver mucho con la educación, ¿verdad? Que las personas reciben ahí. Bueno, vamos a ver entonces, eso que no hemos hablado de las películas, ¿verdad? De las películas de Bollywood, ¿verdad? Que se han producido ahí también. Vamos a ir al ejercicio E, ¿verdad? Con este creo que vamos a ir cerrando. Vamos a hacer el 22, dice este, por 14. 22 por 14. Estos ejercicios están bastante fáciles porque casi todos llevan multiplicaciones con el número 1. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Primero, hacer la cajita. Me salió un poquito panda. Vamos a poner acá la división. ¿Verdad? Traeríamos acá el 2 y el 2, aquí el 1 y el 4 de este lado. Hacemos la división y diríamos, bueno, 1 por 2 sería 2, pondríamos 0 y 2. La siguiente división, 4 por 2 es 8, 0 y 8. Una división más, 1 por 2 seguiría siendo 0, 2. Y la última división que va a ser el otro 4 por el otro 2, ¿verdad? Que nos volvería a dar pues un 0, 8, ¿verdad? Un 0 y un 8. Y ahora vamos pues con las diagonales, ¿verdad? Como les decía, cuando ya sé cómo van las diagonales, estas líneas ya ni siquiera es necesario trazarlas, sino que es con solo verlo en la mente, pues, eh, o imaginármelas, podemos calcularlo. Entonces, la primera cantidad que sacaríamos sería el 8. Luego, 8 0 no es nada. 8 más 2 es 10. Aquí es donde hay que hacer un alto. Porque significa que si esto es 10, ¿verdad? Si aquí llegamos a lo que sería un 10, aquí debemos de tener bastante precaución con lo que vamos a hacer a continuación. De apuesto que si hacemos 0 y 10,
vamos a necesitar llevar un acarreo. Entonces, vamos a dejar aquí el 0 y vamos a llevar aquí el número 1. Entonces, en esta, normalmente hubiéramos dicho 0 más 2 más 0 sigue siendo 2, pero llevamos el 1 de este 10. Entonces, este 2 se va a convertir en 3. Entonces, diríamos 1 más 0, 0. Bueno, 1 más 0, 1. Más este 1, llegaríamos a 3, más este 0, se mantiene en 3. Entonces, aquí sí va a haber un ligero cambio, ¿verdad? Porque la cantidad va a variar en esta parte. Entonces, nuestra respuesta va a ser que 22 por 14 es igual a 308. Bien, ahí estaríamos con 22 por 14, 308. Ok, bueno, ¿hay alguna duda o alguna preguntita? Todo está bien. Todo está bien. Ok, Sí. bueno. ¿Y qué les parece? Había una que no la hicimos. Nos quedan unos tiempecitos todavía, unos 5 minutitos. ¿Realizamos la B para que no les quede tarea? Ok. Ok. Entonces, hagamos la literal B. Así nos quedamos sin tarea de mate para esta parte. Esta dice 11 por 12. Esta está bien fácil, ¿verdad? Porque tiene un montón de unos. Entonces vamos a poner acá nuestra ventanita En más. con 4 divisiones. Pondríamos aquí el 1, el 2 acá, el 1. La voy a hacer al revés, miren, la voy a hacer al revés. Voy a poner esto aquí y voy a poner esto acá. Para darnos cuenta que es igual, ya sea que ponga ese número acá arriba o que lo ponga aquí al lado o que esté aquí, es igual. Lo único es de llevar como un orden y acostumbrarme a siempre poner, ¿verdad? El primero aquí o el segundo acá. Pero sale la misma situación, ya sea que los pongamos unos así horizontales y el otro vertical o los entrecrucemos. Bien. 1 por 1 sería 1. Vamos a poner 0, 1. Aquí 1 por 1, pues 0, 1, ¿verdad? Y luego diríamos acá 1 por 2, pues sería 2, 0, 2. Y aquí igual va a quedar otro 0, 2, 1 por 2, 0, 2. Entonces acá pues trazaríamos las diagonales, ¿verdad? Que corresponden a las sumas. Nunca se vayan a confundir con sumar los que están afuera, ¿verdad? Porque a veces cuando hacemos las diagonales pensamos que los de afuera también van. Y no, vean, solo es lo que está dentro del cuadrito. Entonces, el primero sería el 2. 1 más 2 sería 3. En este caso, aquí quedaría el número 1. Y aquí quedaría un 0. Entonces, nuestra respuesta para el literal B sería 132. 11 por 12. 132 sería la respuesta para esta operación. Ok, bueno, con eso estaríamos finalizando entonces lo que sería esta clase. Para mañana vamos a trabajar siempre con este sistema, pero ahora con cantidades de 3 cifras. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando agregamos una tercera cifra a estas operaciones, ¿verdad? Y pues, ¿y cómo operar? Es bastante similar, lo único es que se nos hace un diagrama un poco más grande, ¿verdad? Que este que es de cuatro ventanitas o que le podríamos llamar de 2 por 2, ¿verdad? Vamos a llegar a un 3 por 3 en el otro caso. Pero eso lo dejaremos para mañana. Nos quedamos hasta acá con la clase de este día y en la siguiente hora, ¿verdad? Viene la clase de ciencias para los que se conectan a esa clase. Bueno, que Dios les bendiga. Yo, profesor, no me voy a poder conectar. Llevo la clase de ciencias. Ay, no hay ningún problema, no se preocupe. En todo caso, voy a estar compartiendo a partir de esta semana, ya estoy tratando de resolver lo de los videos y ayer ya les comencé por lo menos a compartirles los de esta semana.